la difusión del proyecto oficial de reforma laboral, que bueno, que va a ser motivo de muchos comentarios, de muchos intercambios, incluso ya se habla de una marcha convocada por la CGT para el 18 de diciembre sobre Plaza de Mayo, así que va a ser de vuelta, como casi todos los veranos, un verano caliente. Pero hay otro tema también que ganó titulares en los últimos días, que siempre es importante, pero tuvo un mayor impacto debido a una medida que se tomó a fines de noviembre en el municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, un aumento de una llamada tasa de protección ambiental. Y para eso estamos en contacto con Matías Olivero Vila. Matías es presidente y fundador de la Asociación Civil Lógica, una ONG dedicada a luchar por liberar a los argentinos del infierno impositivo. Digo infierno impositivo y yo por lo menos lo pienso en tres dimensiones: la complejidad del sistema impositivo, la falta de transparencia del sistema y el peso, digamos, la voracidad fiscal por lo menos sobre la gente que trabaja en blanco, sobre las empresas y sobre los trabajadores que están en blanco. Matías, buenas tardes. Te saludamos Sergio Cerricchio, Alejandro Masbezuk, aquí desde el aire de Ecomedios en el programa Desbordados. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Matías, bueno, como señalaba, lo de Pilar fue como una especie de llamada de atención sobre un tema que en realidad no es nuevo, y querría que vos nos informes o pongas tu punto de vista, cómo ves este tema de la proliferación de tasas municipales. Hay un principio, en principio, que las tasas, los derechos, las contribuciones a nivel municipal tienen que tener contraprestación, y en principio, no sé si está en alguna norma, pero creo yo no deberían ser redundantes, no deberían grabarse dos veces lo mismo o cosas parecidas, y aparentemente ninguna de estas dos cosas se respeta. Querría ver cuál es tu análisis de situación sobre el caso de Pilar y sobre el caso de las tasas municipales en general, y después pasamos a nivel provincial y nacional. Sergio, a ver, como efectivamente decís, acá el primer punto es la voracidad fiscal. Es decir, acá tenemos que por dos tasas distintas, porque ¿cuál es el piso de esta decisión? El piso de donde se parte es el 4,5% de tasa de seguridad e higiene en Pilar para, por ejemplo, supermercados. Y a eso lo nuevo, el tema es viejo, pero lo nuevo es que se agregó un impuesto más de tasa de protección ambiental, que no es para el supermercado, es para el consumidor, pero que se aplica por percepción. No importa, esas son cuestiones que son menores. ¿A quién se le aplica? Lo importante es que se está poniendo un impuesto más en la cadena productiva que finalmente es soportado por todos nosotros los consumidores. En este caso, especialmente aquellos ciudadanos de Pilar que van y compran en los supermercados de su barrio. Y entonces, ese 2% adicional hace un total un 6,5%. Hasta ahora, el que tenía vamos a decir, la alícuota, el porcentaje más alto de tasa municipal era Lanús con el 6%. Recordemos lo que pasó hace un año, cuando se aplicó ese 6%, salieron los supermercados a decir, señores, nosotros no podemos absorber este nivel de tasas, con lo cual le pusieron un cartel en la entrada, los supermercados de Lanús, diciendo, señor cliente, usted en este supermercado va a pagar precios superiores al resto del país, porque la tasa de Lanús es del 6%. Bueno, ahora pensemos que le quitaron la medalla de plomo a Lanús, Pilar, porque lo supera por medio punto y es el 6,5%. Y esto es en adición, Sergio, a lo que es ingresos brutos, que ingresos brutos están en el 5%, ronda el 5% más o menos en las distintas provincias, pero eso es en el último eslabón. Calculado a lo largo de toda la cadena, la incidencia, según el IARAF, ronda el 8%. Y a eso agreguemos el impuesto al valor agregado, 21%, y agreguemos los impuestos internos, además, con lo cual al final terminamos en, según el IARAF, un piso del 42% de impuestos en los alimentos, 48% en bebidas, 50% en la ropa, 54% en los autos de baja gama. Esto calculado por el IARAF los primeros, Fundación Proteger en la ropa, ADEFA en los autos, es decir, estamos en el barrio del 50%.
Ese es el desmadre y lo que es la voracidad fiscal en la Argentina. ¿Qué pueden hacer, Matías, las empresas y los consumidores en estos municipios para resistir, para repudiar este tipo de iniciativas? Porque a su vez recordemos, en la elección de septiembre, la municipal y legislativa en la provincia de Buenos Aires, el intendente Federico Achával, que en cierta forma impulsó estos aumentos, estas modificaciones y aumentos impositivos, fue elegido con el 60% de los votos. ¿Hay algún tipo de posibilidad, por ejemplo, sobre el principio de que no se puede cobrar dos veces lo mismo o no se puede cobrar una tasa sobre un servicio que no se presta? ¿Hay algún tipo de acción efectiva, eficaz por parte de las empresas o parte de los civiles, digamos, de la comunidad, de las organizaciones civiles, de plantear algún tipo de nulidad, de declaración de institucionalidad de este tipo de atropellos, de excesos? Sí, a ver, lo pueden hacer, pero con la cancha inclinada, digamos, hacia arriba. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, cuando tuvo la oportunidad de poder definir esta cuestión en forma simple, llana y para siempre, prefirió ser funcional a los intendentes. ¿Cuándo fue esto? Pasó? 2021. ¿Qué es lo que pasó? Históricamente, lo que vos dijiste es tal cual. Vos sabés que la primera clase, pero la primera clase, no te estoy exagerando, bolilla 1 de la materia impuestos en la carrera de los abogados o en la carrera de los contadores, es diferencia entre un impuesto y una tasa. Impuesto es un pago sin contraprestación, tasa es un pago con contraprestación y debe calcularse en base a los costos del servicio recibido. Si estamos hablando de alumbrado, barrido y limpieza, la parte del barrido, el basurero que pasa, el camión de basura que pasa por nuestra casa, bueno, ¿cuánto es lo que a mí me corresponde pagar de ese servicio? Tasa de seguridad y higiene. ¿Cuánto salen las horas de los 3 inspectores que vinieron a hacer la inspección de seguridad y higiene de tal empresa? ¿Sale tanto? Bueno, y a eso agregarle algún otro costo directo, punto. Eso es el costo que debería tener una tasa. En un momento, los intendentes empezaron a hacerlos vivos y a aplicarlos sobre los ingresos totales. Y eso está mal, porque como vos decías, eso es la base de ingresos brutos, pero no me repliques la tasa, la base imponible de ingresos brutos, la forma de calcular ingresos brutos. Que es este 2%, entonces, que es este caso del 2%. Y el 4,5%, y claro, el 4,5%. Sobre el 4,5%. Sí, más el 2%, es decir, el 6,5% o el 6% al año. Entonces agarran y llega el caso a la Corte, el caso eso con Municipalidad de Quilmes. Y cuando la Corte tuvo penal sin arquero, digamos, tenía frente al arco, estaba vacío y tenía que simplemente aplicar esa lección básica que se aprende en la primer clase de Derecho Tributario o de la materia impuestos, la pateó la tribuna donde estaban todos los intendentes para hacer funcional con el pedido de los intendentes de que si no los desfinanciaban, no es que los desfinanciaban, siguen, digamos, echando nafta al descontrol del gasto público, y entonces, en el caso ESO con Municipalidad de Quilmes, en la estación de servicio ESO con Municipalidad de Quilmes, aceptó que se aplique sobre ingresos totales el cálculo. Y eso naturalmente lo terminamos afrontando todos al final de la cadena, pero no porque los supermercados son malos y nos transfieren los impuestos a los consumidores, sino porque es lo natural en cualquier lugar del mundo, que si vos le echás sal tributaria al producto que estás vendiendo, bueno, lo haces incomible, lo haces indigerible, porque al final del camino nos terminamos nosotros comprando y comiendo ese producto repleto de impuestos, como en este caso el 6,5% total en Pilar. En el caso de los legisladores que votaron, los concejales que votaron este aumento, y en general en este y otros municipios, la explicación, la fundamentación que dan es, lo que pasa es que el gobierno nacional recortó las transferencias, las provincias y los municipios tenemos menos recursos que antes y tenemos que compensarlo. ¿Cuál es tu visión de esta argumentación que se da? ¿Por qué la primera decisión es aumentar impuestos y no bajar el gasto público? ¿Cómo puede ser que no sea siempre la primera decisión es aumentar el impuesto
y no de bajar el gasto público. Ahí hay que revisar en cada uno de los municipios y nos encontramos que muchas veces los impuestos que se pagan son para respaldar la publicidad y la pauta que se hace. Por ejemplo, consejos deliberantes de 400 personas en municipios que no lo justifican. Y una serie de gastos que perfectamente se podrían disminuir. Pero en lugar de bajar ese gasto público, se prefiere aumentar los impuestos. Así que ahí vos tenés, en el tema de lo que es la tolerancia judicial, a esas 3 razones que vos mencionaste al principio de la nota, yo te agrego la cuarta, que es la tolerancia del Poder Judicial. No tenemos idea de lo trascendental que es y de perjudicial que es para el consumidor los criterios que toma la Corte. En este caso, el caso Municipalidad de Quilmes, desde el considerando 12, que es el que acepta este criterio, fue directamente a la góndola a ser soportado por los 47 millones de argentinos, en cada uno en su municipalidad, y no todas, porque por supuesto que hay algunas municipalidades que no hacen abuso de este criterio. Son aquellas que se hacen las vivas para aplicar estas tasas tan altas. Ese, digamos, es algo que yo le agrego a esas 3 razones que dijiste que nos hacen un país tan gravoso, y es la tolerancia del Poder Judicial. Sobre esto hay estuve preguntando, digamos, inquiriendo ahí cómo es el tema en Pilar, y me resulta increíble, no se puede creer cómo funciona esta imposición de tasas, en este caso de la última, digamos. Está basado en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1873, que dice que para una ordenanza fiscal se tiene que votar con los miembros del Consejo Deliberante más los mayores contribuyentes. Ahora, eso quedó paralizado por la Constitución del 24 en 200 pesos. Cualquiera puede ser contribuyente si se anota, si pagó 200 pesos anuales en el municipio de Pilar. Después se registran los mayores contribuyentes, que son en general elegidos por los propios legisladores, y votan. Y lo increíble de esta votación es que los mayores contribuyentes votaron todos a favor de aumentar los impuestos. Es así de increíble. Así es, así es. Bueno, y después el otro punto, Sergio, que vos mencionaste al principio, es la falta de transparencia. Y eso es crucial, eso es crucial. ¿Por qué? Bueno, porque ante la falta de un poder judicial que nos defienda con la Constitución en la mano, ¿por qué nos hemos hecho nosotros un país tan gravoso, el país más gravoso del mundo? Ahí en nuestras redes, País con Lógica, pueden ver, hace 2 semanas posteamos nosotros una placa, una pieza comunicacional, donde por 4 entidades distintas, 5 métodos distintos, llegamos a la conclusión que tenemos los impuestos más altos del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿y eso por qué? Porque no sabíamos que estábamos soportando este nivel de impuestos, porque teníamos normas que prohibían y sancionaban la muestra de impuestos. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, artículo 39 de la ley de IVA, que estuvo vigente por 50 años, prohibía que nos mostraran el IVA al consumidor final, y había resoluciones de la AFIP que sancionaban a aquel vendedor que llegara a mostrar los impuestos, el impuesto al valor agregado al consumidor final. Explícame, Sergio, ¿cuál es el motivo por el cual vos tenés prohibiciones y sanciones en la legislación para mostrar los impuestos? Y la pregunta más importante, ¿para qué? ¿Para qué esas prohibiciones? ¿Para qué esas sanciones? Y la otra forma de ocultarnos impuestos es escondiendo impuestos atrás del árbol del vendedor, y atrás del árbol del mayorista, y atrás del árbol del industrial, y atrás del árbol del productor. Y todo no tenemos ni idea de los impuestos que afrontamos, y así es como terminamos pagando 50% de impuestos, que lo que significa es que pagamos un producto, compramos un producto para el Estado, cada vez que nos cuesta comprar uno para nosotros mismos. Así que ese ocultamiento nosotros lo dimos vuelta con el régimen de transparencia fiscal del consumidor, que empujamos desde Lógica, está vigente a nivel nacional, ya vemos el IVA, vemos impuestos internos, vemos los 2 impuestos a los combustibles en todo el país, se adhiera o no se adhiera a la provincia, pero lo que falta es algo fundamental, que es que las provincias adhieran para que nos muestren ingresos brutos y tasas municipales. Pero ¿cuál es el problema?
que no quieren saber nada las provincias porque saben que el día que nos muestren ingresos brutos y tasas municipales, no solamente no van a poder subir impuestos, sino que los van a tener que bajar. Matías, tengo entendido que justamente arreglamos tempranito en el programa esta entrevista porque tenías que partir más o menos a esta hora, así que bueno, te agradezco mucho la comunicación y la explicación y el énfasis, la pasión para tratar de, digamos, de liberar a los argentinos, como decía al principio, de este infierno impositivo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sergio, y para los que nos quieran seguir en las redes, repito, País con Lógica, estamos en las redes y nuestra página web es logica.org.ar, donde van a poder ver información de todas estas cuestiones que estuvimos conversando. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.